Eduardo, Edith, quien quiera pasar, compartir, los dos, ¿no? Edith, adelante. Son muy amados nuestros, los conocemos hace muchos años. Tuvimos el privilegio de también poder compartir palabra en la casa de ellos. Adelante. Bueno, qué lindo. Muchas gracias por recibirnos con amor. Gracias, bueno, a ellos los conocemos, a los pastores Crivelo hace ya un tiempo. Y siempre hemos pegado onda, como dicen los chicos, ¿no? Siempre es como que bien, nos hemos llevado bien. Y la verdad que hemos reconocido, ¿no?, la presencia del Señor en ustedes desde el primer momento que los vimos. Aquí lo seguimos haciendo y para nosotros es un gozo y es un placer real poder ver, por ejemplo, a Facundo y ver a Sofi que están aquí sirviendo y verlo a Facu que está en hermosas manos, en buenas manos. Y este título, este nombre, Casa de Edificadores, es real porque veo que en el tiempo que ha estado aquí, que ha estado con Adriel, con Agos, realmente ha sido su vida edificada. Como mamá que observamos, que lo estamos viendo, a ver qué tal el nene, dónde está, qué pasó, y vemos que realmente su vida ha sido aún más edificada. Así que muchísimas gracias por el trabajo con la vida de él, con la vida de Sofi y sobre todo con la vida de Facundo, que es el que más conocemos de cerquita, y lo vemos que aún ha sido más edificado en el amor de Cristo, más firme, con más entrega. Así que estamos felices de que esté en este lugar y que siga edificando, y bueno, sigan edificando como lo están haciendo, una hermosura realmente. Así que los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una vez te presenté con una toalla yo alrededor de mis piernas. Resulta que cuando ellos nos visitaron teníamos un bautismo y bautizamos a la gente, y entonces yo rápido me tenía que cambiar, estaba todo de blanco, mojado, me tenía que cambiar rápido para ir a presentar a los pastores que nos visitaban. Estaban los baños ocupados, las oficinas ocupadas, las aulas ocupadas, todo con gente que se había bautizado, cambiándose. ¿Qué hizo el pastor? Arriba del pantalón blanco, toalla a todo color, eran roja, verde, amarilla, ¿no? Y ahí, bueno, familia, les presento acá a pastor que nos va a compartir la palabra. Así que bueno, una vez para un aniversario de ustedes que se iban en avión, les mandamos un saludo de toda la congregación. ¿Se acuerdan? Hemos compartido cosas muy hermosas, hemos compartido tiempo allí en Colonia Carolla, en muchos retiros, congresos que hemos participado juntos. Así que hermoso edificar juntos. ¿Y qué les puedo compartir en esta noche? Se me vino a la cabeza la palabra enfermedad. ¿Está de boga? Decíamos cuando éramos chicos, de boga, ahora ni saben lo que significa, de moda. La palabra enfermedad viene del latín y significa que no está firme. Viene del latín infirmus, in negativo, firmus, firme, y no nos podemos permitir no estar firmes en Cristo en este tiempo. Queremos estar sanos en el cuerpo, pero cuanto más en nuestro ser interior que se va renovando cada día en Cristo Jesús. Así que no estemos enfermos, estemos firmes en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastores. Qué honra, ¿no? Qué privilegio. Bueno, familia Marín, vienen nuevos tiempos. Hemos hablado del pasado y estamos hablando en un presente para seguir construyendo un futuro en Cristo. Simplemente para repasar y recordar lo que hablamos la semana pasada, estábamos mirando a las naciones rendidas en esta generación, entendiendo lo que era generación, viendo cómo era el funcionamiento del cuerpo y la responsabilidad de nuestra muy importante función en el cuerpo de Cristo aquí y ahora, hasta la muerte. ¿Sí? Recordamos lo que estábamos viendo. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda permanecer vivo y sano. Y como estamos en un año de enfocarnos conforme a lo que dice la palabra de Dios, tener el enfoque correcto conforme a la luz que vamos teniendo,
hoy estamos mirando desde la convicción de la fe. Y tenemos mucho para hablar, pero simplemente les voy a compartir lo que el Espíritu Santo puso en mi espíritu para esta semana. Y comenzamos con 2 de Corintios 4:7 y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una frase cortita y muchas veces la hemos leído, pero vamos a prestar atención y no perdiendo el foco que estamos viendo las Escrituras, la estamos mirando desde la convicción de la fe. Y necesitamos en esta noche todo lo que voy a compartir, que es mucha palabra escrita de Dios, más que comentarios, mucha palabra escrita, para poder enfocarnos desde la convicción de la fe. Necesitamos estar convencidos de nuestra fe. Porque lo que vamos a leer esta noche, si bien son frases escriturales muy conocidas y reconocidas, debemos creerlas para poder vivirlas conforme al diseño eterno de Dios. Y dice 2 de Corintios 4:7, vuelvo a repetir, Pablo, el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. ¿Qué tesoro tenemos? Al Espíritu Santo, la misma vida de Dios adentro nuestro. Pero clarifica y deja muy claro lo siguiente, somos vasos de barro. ¿Comparado con qué? Con la excelencia del poder de Dios. Cuando nosotros decimos que no somos nada sin Él, y no somos nada, somos un vaso de barro, que contenemos la excelencia y el poder de Dios para que Él reciba toda esa honra y toda esa gloria. Así que comenzamos bien. Somos un vaso de barro y contenemos la misma presencia, la misma vida de Dios en cada uno de nosotros. Y después dice Pablo, lo voy a leer junto para que no quede suelto, ¿sí? Pero escuchen, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Así que Pablo está confirmando cómo estaban. No era algo que podría llegar a sucederle. Y esto es muy importante porque está diciendo lo siguiente. Estamos atribulados en todo. Voy a saltear un par de palabras. Estamos en apuros. Estamos perseguidos y estamos derribados. Todo eso está dentro de lo que es un vaso de barro. Ese soy yo y ese sos vos. Podés estar atribulado en todo, podés estar en apuros, podés estar perseguido y podés estar derribado, y esa es nuestra condición como vaso de barro. Pero dentro nuestro, ¿qué hay? ¿Quién está? Está Dios. Está Dios, está el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros. Que si estamos atribulados, dice, mas no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. ¿Estás así? Podemos estar viviendo en persecución, pero no desamparados. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Y el apóstol Pablo habla de esta condición como algo natural de la vida de ellos. Estamos de esta manera. No se la da de un superhéroe espiritual cristiano diciendo, no, yo estoy por encima de todas estas cosas. No, clarifica lo que vos y yo podemos estar viviendo en este tiempo, y muchas veces nosotros creemos que es un tiempo que puede durar casi nada o es muy pasajero, y no siempre es pasajero. O casi siempre es pasajero, pero muchas veces puede durar mucho tiempo. Así que, si estás atribulado en todo, y si estás en apuros, y si estás perseguido, y si estás derribado, siempre hay salida. Porque nosotros contenemos la gloria de Dios. Por eso voy a hacer mucho hincapié en el título del mensaje, mirando desde qué punto de vista lo vamos a ver. Desde la convicción de la fe, convencidos de lo que creemos, creyendo realmente lo que creemos, y no solamente una expresión de decir creo. ¿Para qué? Para poder vivir angustiado, desesperado, desamparado, pero no destruido.
ninguna de estas cosas, ni angustiado, y vos decís, no, pero a mí me angustia. No, vos estás atribulado, pero no deberíamos estar angustiados, porque tiene salida la tribulación. Estamos en apuros, dice, sí, pero no desesperados. ¿Por qué no estoy desesperado? Porque estoy en apuro, pero siempre tengo una salida. En Dios siempre tenemos salida, porque no es una cuestión de que somos nosotros superpoderosos. Superpoderoso es Dios, que está en nosotros, y Él tiene que cumplir su plan. No es porque seamos extraordinariamente maravillosos hijos de Dios, sino que Él en su plan le complace hacerlo de esta manera. Entonces es un gran beneficio ser hijo de Dios, que viviendo estas situaciones siempre tenemos salidas. Perseguido, pero no estás desamparado. Tenemos todo el cuidado de Él. Derribados, pero no estamos destruidos. Y 2 Corintios 4:17 continúa diciendo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Bien, dijimos la semana pasada que como células del cuerpo de Cristo, si las células de nuestro cuerpo trabajan hasta el día que muere y después tienen un reemplazo, nosotros, como tomando algo similar, células dentro del cuerpo de Cristo, debemos cumplir una función hasta el último día de nuestra vida. Y si nosotros cumplimos esa función hasta el último día de nuestros días, sabemos que se cumple esta palabra, llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús. Escuchá, siempre. No da alternativas, es siempre. No es a veces, es siempre. ¿En qué lugar? Por todas partes. Especialmente cuando nos vamos de aquí. Pero por todas partes. No da un sitio donde no se viva esta palabra. ¿Qué debemos hacer? Llevar la muerte de Jesús. ¿Cómo hacemos para llevar la muerte de Jesús? Qué buena pregunta. Porque dice que ellos estaban llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. El sacrificio de Jesucristo de negarse a sí mismo para que sea la voluntad de Dios, eso es llevar la muerte de Jesús. En todo tiempo que no se haga mi voluntad sino la de Él. Porque el próximo renglón dice, ¿para qué voy a hacer esto? Porque si yo llevo la muerte de Jesús en todos lados, yo me niego a mí mismo para que sea la voluntad de Él, eso es manifestar la vida de Él. Porque el próximo renglón dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, estamos continuando el mensaje de la semana pasada. La semana pasada nos quedó claro que nosotros fuimos llamados desde el día que recibimos a Cristo hasta el día que nos toque morir, estar de manera activa como hijos de Dios, llevando todos los días, siempre, por todas partes, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que también la vida de Él sea manifiesta a través nuestro. Y la próxima expresión es algo exquisito. 2 Corintios 4:12. Es un solo renglón, lleno de gracia, de poder y de amor. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida, dice Pablo. Si yo me niego a mí mismo, si yo tomo la cruz, si yo no hago mi voluntad para hacer la de Él, solo hay un resultado. Va a haber vida en otros. Hay vida en otros. No hay forma que no haya vida en otros. Y a mí realmente me maravilla esta expresión, porque esto confirma una de las frases que siempre utilizo cuando se rompen las cadenas, tiembla la cárcel, Pablo y Silas ahí, y el centurión dice, me van a matar ahora porque se me escaparon los presos, y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa expresión me maravilla porque yo lo relaciono directamente en que si yo creo, no hay forma que no sea luz en medio de todas las tinieblas. Sea en mi casa, en el trabajo, en el vecindario, en el barrio, con todo tu entorno. En todo tu entorno debemos ser luz. Si hay muerte en mí, va a haber vida en otros. Si no hay muerte en mí, no hay vida en otros.
debemos morir para que haya vida en otros. Segunda de Corintios 4:12 dice el apóstol Pablo que él estaba mirando desde la convicción de la fe, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Eso es algo maravilloso que estamos esperando, pero hasta que eso no suceda, debemos cumplir la función por la cual Él nos llamó. Segunda de Corintios 4:15. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Y esto también es exquisito, porque la manera en que Dios se lleva toda la gloria es que nuestras acciones beneficien a otros. Ese que se beneficia va a dar gracias a Dios. El apóstol Pablo lo comparte al pueblo de Corinto también con la expresión de generosidad. La expresión de generosidad se completa cuando alguien lo recibe y le da gracias a Dios. Esto es exactamente lo mismo. Si yo me niego a mí mismo, voy a expresar la vida de Él porque estoy haciendo su voluntad. Yo muero para que otros vivan. ¿Qué es lo que sucede? Dios recibe toda la gloria porque van los agradecimientos a Él. Eso también es adoración. Eso es alabanza a Dios. Se completa el motivo por el cual Dios nos hizo a nosotros, que lo habla en Efesios 1. Fuimos constituidos, fuimos creados para alabanza de su gloria. Esto es parte de esa expresión, para abundar la acción de gracias, para que abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Si nosotros morimos, otros van a agradecer porque van a recibir vida. No hay manera que esto no se cumpla. Segunda de Corintios 4:16, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, así como lo dijo recién el pastor Eduardo, lo mencionó recientemente. Por tanto, no nos desanimamos, no perdemos el ánimo, mantenemos el ánimo en alto, nos animamos. ¿A qué? A cumplir este propósito. Nos vamos desgastando. Yo lo noto. Toda la semana cuando me miro al espejo noto que me voy desgastando. Pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Ahora, esto, ¿lo vemos desde la convicción de la fe? ¿Lo estamos viendo desde la convicción de la fe? Todo este proceso que pasa en cada uno de nosotros. ¿O solamente cuando estamos atribulados, en apuros, perseguidos, nos vemos que nos estamos desgastando, nos afligimos y caemos en depresión? ¿Cuál es la situación ante las tribulaciones que nos toca vivir cada día? ¿Nos paramos desde la convicción de la fe, encontrando el propósito eterno y la salida? Por eso Dios nos está hablando. Vayan a cumplir el propósito por el cual yo los creé, yo los envié, y de todos estos asuntos yo me estoy haciendo cargo. Ahora, necesitamos creerlo para poder enfocarnos en lo que Él nos pide y no desenfocarnos, no dejarnos abrazar por esas circunstancias. Y continúa en 2 Corintios 4:17, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En ningún momento el apóstol Pablo nos dice que estamos libres de sufrimiento. Es más, la copa de la cena del Señor, tomarán esta copa, es la copa de sufrimiento. La copa que tomamos es la copa de sufrimiento. El vino está dentro de la copa, pero pasa de mí esta copa, yo no quiero sufrir. Y sin embargo, quienes se atrevieron a decir que iban a tomar esa copa, Jesucristo le clarificó,
la copa del sufrimiento la van a tomar, porque el sufrimiento es para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa en el sufrimiento? Acá lo dice, lo padeceremos por un tiempo, pero el sufrimiento soportado en el Espíritu produce en cada uno de nosotros un mayor peso de gloria. Ahora, esto tenemos que mirarlo desde la convicción de la fe, porque si no, lo que hacemos es renegar, correr riesgo de dar un paso al costado o darle la espalda a Dios. Y esto es un punto clave. Podemos y debemos mirar desde la convicción de la fe. Mirar desde la convicción de la fe, porque el Señor ya nos dio la salida para todo. ¿Estamos sufriendo? ¿Nos toca sufrir? Tranqui, va a ser por un tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿120? Bueno, son 120 años nada más. Después tenemos un peso de gloria eterno, suponiendo que vamos a sufrir todos los días hasta el día que venga el Señor a buscarnos. Pero no es así. Tenemos días de felicidad también. Tenemos tiempo de gozo. Es más, deberíamos gozarnos aún en los sufrimientos, que es el ejemplo que nos deja nuestro apóstol Pablo y Silas en la cárcel. Continuamos. Debemos garantizar, atento a esto, debemos garantizar que los sufrimientos que estamos teniendo no sean por causa de nuestro pecado, que no sea que estamos sufriendo por desobediencia a Dios. Tenemos que garantizarnos que el sufrimiento que estamos teniendo sea por obediencia, para que realmente se cumpla la palabra que el mayor peso de gloria va a estar en nosotros. Porque si el sufrimiento que estamos teniendo es por estar desalineados y no vamos a tener el peso de gloria eterno, ese sufrimiento va a continuar. Entonces, por favor, tomemos la lupa, inspeccionemos nuestra vida para ver si los sufrimientos que estamos teniendo son sufrimientos por causa del Evangelio, por causa de la fidelidad a Dios, por causa del amor a Dios, por causa de su justicia y no por causa de nuestras desobediencias, para no perder el tiempo, porque tarde o temprano debemos enfocarnos. Y continúa en 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Sacamos a flote una de las expresiones que estuvimos ministrando 2 sábados atrás. No nos fijamos en lo visible, porque todo lo visible es perecedero y todo lo invisible es eterno. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Así que, amados, prestemos atención. 1 Corintios 1:17. Pues Cristo no me envió a bautizar, dice el apóstol Pablo, cuando acababa de bautizar. Entonces, había otros que querían ser bautizados, y dijo tranqui. No sé si dijo tranqui, dijo así. Pues no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana. Y ahora entramos en el tema por el cual el Señor nos está hablando y nos está construyendo durante todo este año. ¿Qué viene edificando en nosotros? Hombres y mujeres, ancianos y niños, hijos, para que cumplamos el propósito eterno de Él. Proclamemos, anunciemos, demos a conocer el Evangelio y lo manifestemos. 2 cosas, hablar y mostrar el poder de Dios, de todas las formas posibles. Eso es lo que está diciendo Dios. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dios ya nos llamó y ya nos envió a que prediquemos el Evangelio, en tiempo y fuera de tiempo. Y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Así que, atento a esto, no podemos utilizar la siguiente excusa: no sé predicar, no tengo la capacidad,
No tengo las palabras necesarias, suficientes para convencer a alguien. No, 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 no. No tenés que convencer a nadie. Dice que no voy a utilizar sabiduría humana para que no pierda eficacia la cruz. El apóstol Juan, de Córdoba, ¿no? De la Biblia, el apóstol Juan Balistreri dice, yo cuando me siento en avión y tengo a alguien al lado, lo primero que abro es hablar de, ¿a qué se dedica usted? Predico al Cristo crucificado. Entonces ahí ve la reacción. Si le interesa, le va a predicar el Evangelio. Y si no, se acomoda y sigue leyendo, duerme, descansa en el avión. Pero la predicación del Evangelio es la misma del apóstol Pablo. Algo me he propuesto, que predicar a Cristo y a este crucificado. No perdamos tiempo. No le prometamos a la gente un evangelio en el cual después no podemos sostener. No prometamos cosas que no podemos cumplir. No te va a ir bien. Te va a ir excelente, pero vas a sufrir, vas a padecer, vas a entrar en una trituradora, vas a entrar en un tiempo de edificación de tu vida donde debe ser molido a tu propia vida, llegar a la muerte para que pueda vivir Cristo. Y ese proceso tenemos que hacerlo saber. Necesitas morir en tu voluntad para que sea Él el que viva. ¿Tenés beneficios? Sí. Ya fueron pagados tus pecados, tus rebeliones, tus iniquidades, ya está. Pero entra en este proceso de que recibiste el pasaporte de salvación y a partir de ahora comienza todo un proceso en el cual tenemos que estar dispuestos a morir. Y eso es el Evangelio. Entonces, el mensaje de la cruz, 1 Corintios, dice así, porque lo continúa, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia, 1 Corintios 1:18 dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Vuelvo a insistir con el título del mensaje. El título del mensaje, que no es un título porque sí, sino es lo que Dios viene edificando en nuestras vidas, es cómo estamos mirando nuestra vida, cómo estamos mirando el Evangelio, cómo estamos viendo lo que Dios viene edificando en nosotros. ¿Desde dónde lo estamos viendo? Si lo estamos viendo desde la convicción de la fe, tenemos que tener claro esto, que predicar el Evangelio no es con sabiduría humana, se predica a Cristo crucificado, en primer lugar. Segundo, es una locura para los que creen. ¿Por qué es una locura? Porque no tiene sentido. Es una locura. No tenés argumentos de que tu rey está clavado en una cruz y que no lo acompañó nadie. Y que nadie un rey que no tiene ejército, un rey que nadie lo defendió, un rey que llegó a la cruz y que lo dieron por muerto, y el que no cree que resucitó, que envió el Espíritu Santo y todo el resto. Ahí terminó. Entonces, nosotros predicar a un Cristo que murió en la cruz, que perdonó los pecados, es una locura. Para nosotros es poder de Dios. Hay gente que va a creer. No tengamos miedo si alguien no cree. No es obligación convencer personas. La obligación es predicar el Evangelio, predicar la cruz de Cristo. El resultado le corresponde a Dios. Si alguien no se convierte, no es un problema nuestro. Es problema para nosotros si Dios ya nos envió y no lo hacemos. Ese sí es un problema. 1 Corintios 1:19, pues está escrito. Escuchá lo que dice Dios. Destruiré la sabiduría de los sabios. Frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de la época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Así que, si nosotros conocemos lo que Dios ya nos dejó establecido y escrito en la Biblia, y nosotros lo vemos convencidos en la fe de en quién creemos, tenemos que anunciar el Evangelio, anunciar la cruz de Cristo, anunciar al Cristo crucificado, y no necesitamos preparar bosquejos para predicar el Evangelio, ni utilizar palabras que busquemos en el diccionario para quedar bien adornándolas.
no es necesario. Con sabiduría humana no se puede predicar el Evangelio. Se predica la cruz de Cristo. El mensaje es para el pobre, humilde y sin estudios como al más erudito. Porque dice que a ellos le ha frustrado la inteligencia. Dios destruyó la sabiduría de los sabios. Así que prediques donde prediques y estés delante de la persona que esté para predicarle el Evangelio, no tengas temor de hablar de la cruz. No tengas temor de hablar del Cristo crucificado, porque el único que da libertad, el único que perdonó los pecados es el que murió en la cruz. El mensaje es muy simple y tremendamente poderoso. Así que, y sigue diciendo, 1 Corintios 1:21, ya que Dios, en su sabio designio, es decir, decidió sabiamente, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Tenés que estar loco para creer que ese hombre que dio la vida en la cruz nos perdonó absolutamente todo y nos da la posibilidad de vivir eternamente gobernando con Él. Creer eso es loco. Esa es la predicación. Insisto, ¿estamos mirando desde la convicción de la fe o desde el intelecto? Dios nos está hablando, no solo para nuestras vidas, sino para lo que nos toca hacer. Así que, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, ya está establecido, cree lo que es así. Todo, dice, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Locura es la predicación de la cruz. 1 Corintios 1:22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. El ejemplo del apóstol Pablo en la iglesia primitiva, predicaban a Cristo crucificado. No predicaban otra cosa. Se declaraban ignorantes. ¿Para qué? Para que realmente el Señor se lleve toda la gloria. 1 Corintios 1:23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que es Cristo? Poder de Dios, y Cristo es sabiduría de Dios. Y ahora vamos hilvanando el comienzo. Toda la sabiduría es Cristo, todo el poder es Cristo. Y vos y yo somos vasos de barro que contenemos toda la sabiduría y todo el poder de Dios. Entonces, si nosotros miramos desde la convicción de la fe, vemos inútiles. No lo digo yo, lo dijo Dios. Después te lo leo, pero dijo así. Voy a escoger de lo vil y nos miró a nosotros. Voy a buscar de lo menospreciado y nos encontró a nosotros. Voy a buscar de los desgraciados y me encontró a mí. Y así, sí, sin gracia, desgraciado. Y gracias a Dios, la gracia vino a nosotros. Entonces, si nosotros creemos en que solamente somos vasos de barro y que contenemos toda la sabiduría de Dios y contenemos todo el poder de Dios porque Él nos habita, no porque seamos guau, extraordinario. Nosotros somos vasos de barro. Ahora, para poder contener la sabiduría de Dios y poder contener el poder de Dios y hablar sabiduría para edificar, hablar y mostrar el poder para que Él se lleve la gloria, nosotros debemos morir cada día.
Y ahí vamos hilvanando toda la palabra porque estamos viendo qué es lo que manda Dios a que hagamos. Dios cuando nos dijo salgan de la casa y dijo salgan a predicar el Evangelio. No a estar en un lugar más bonito. Salgan a predicar el Evangelio. Es tiempo de predicar el Evangelio. Escuchen, ya nos envió. Hace 2000 años que nos envió y de forma particular a la casa ya nos envió. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo que hacemos ahora es poder entender cada día más qué es lo que contenemos, qué es lo que somos y qué es lo que debemos hacer. No te creas absolutamente nada. Sos un vaso de barro. Soy un vaso de barro. Nada más. La única manera en que se pueda ver la sabiduría de Dios, la única manera en que se pueda ver el poder de Dios es que yo haga la voluntad de Él, que no haga mi voluntad, que yo muera cada día, que tome la cruz cada día. 1 Corintios 1:25 dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Es exquisito, porque mirá lo que compara. Toda nuestra sabiduría, que dice que es como trapo de inmundicia, igual que la justicia nuestra, toda la sabiduría humana, toda la sabiduría nuestra, todo lo que se alcanzó como sabiduría es locura de Dios. La locura de Él está por encima de nuestra sabiduría. Y toda la fuerza, todo lo fuerte que podamos ser nosotros, la debilidad de Él está por encima de esto. Buen regreso a casa. Bendecimos su vida y damos gracias por ustedes, familia Marín. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Tenemos que entender y tenemos que creer. Tenemos que estar convencidos de lo que estamos creyendo. Estamos creyendo en un Dios que en su locura es más cuerdo que toda la capacidad e intelectual que podamos tener nosotros, que toda nuestra sabiduría. Tenemos que entender que lo más débil que puede ser Dios está por encima de toda la fuerza que nosotros podamos alcanzar. 1 Corintios 1:26, hermanos, consideren su propio llamamiento. Y ahora viene lo que tenemos que considerar. Pero esto está escrito así, no es un título que yo puse. La Biblia dice en 1 Corintios 1:26, hermanos, consideren su propio llamamiento. Pero lo vamos a hacer personal. No lo vamos a hacer, no, lo voy a hacer personal. Considera tu propio llamamiento. Ahora decime a mí, considera el tuyo. Bien, considera tu propio llamamiento. Considera tu propio llamamiento porque no muchos de ustedes son sabios. Según criterio meramente humano, no lo dice Dios. Porque nosotros sí tenemos la capacidad de decir, mira, este es sabio, este no, este sí, este no, este sí, este no. Bueno, no muchos de ustedes son sabios, dice el apóstol Pablo, según los criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. No son muchos. O sea que hay algunos entre nosotros nada más. Pero después sigue diciendo, pero Dios escogió. Si yo nombro a alguno de ustedes, levanten la mano. ¿Sí? Pero Dios escogió al insensato de este mundo para avergonzar a los sabios. Dice, y escogió lo débil de este mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y lo despreciado. No tiene precio. Todo me eligió a mí. Me puso los ojos a mí. Dice, y lo que no es nada, para anular lo que es. Cuando él dice que nombra las cosas que no son como si fueran, es esto también. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Esto es un plumerazo al orgullo, a la vanidad, a la vanagloria. Porque ¿de qué nos vamos a jactar si la sabiduría nuestra
al máximo no existe delante de Dios. Si nuestra fuerza delante de Dios no alcanza, no llegamos, en su debilidad está por encima de lo nuestro. Es decir, no usó lo peor de lo peor y usa lo peor de lo peor para poder llevarse toda la gloria. Y nos anula a nosotros toda la participación para llevarse toda la gloria. Así que estamos viendo y considerando nuestro llamamiento. Porque eso es lo que Pablo dice, considera tu llamamiento. No muchos son sabios, pero ¿de qué sirve ser sabio? No muchos, dice, son poderosos. ¿Para qué sirve ser poderoso? Si no cuenta en el reino de Dios. Pero después dice quiénes llamó. Y estos son los que escogió. Y yo, desde mi visión, con la convicción de la fe, yo creo que vos sos todo lo que nombra acá. Un insensato, un débil, lo más bajo, lo más despreciado, no sos nada, sos vil y menospreciado. Eso es todo. Todo lo que leí sos vos. Y espero que así seas. Porque es lo que escogió para gloriarse Él. Sí. Y yo, es lo que escogió. El que se crea que no es algo de esto, no es parte. Por eso no lo reciben. El que no recibe a Dios cuando vos le predicás es porque se cree sabio, porque se cree poderoso, porque se cree útil, porque se cree de gran precio. Porque cree que es. El que recibe a Cristo es porque cree que no es nada, como dice aquí. El que no recibe a Cristo porque cree que tiene la capacidad de solucionar los problemas. El que cree que tiene la capacidad de llevarlo todo adelante. Por eso pone todo, dice, escogí todo esto. Si vos crees que podés solucionar tu problema familiar, olvídate, no sos parte de esto. Porque no podés solucionar, porque lo único que puede solucionar es Dios. No hay forma que lo puedas solucionar. Si vos crees que podés llevar adelante lo que se te ocurra, nombrar las cosas que sean, las que vos buscás todos los santos días, o las que ves que otros buscan todos los santos días. ¿Querés enriquecerte? No sos parte de esto. ¿Querés que vos podés llevar tu empresa adelante, tu familia adelante sin Dios? ¿Que podés alcanzar los títulos sin Dios? Es decir, que vas a tener, con toda la sabiduría que vas a tener, vas a alcanzar cosas sin Dios. No existe. No existe. Si vos crees que vas a predicar el Evangelio con todo el conocimiento que adquirís y eso te va a poner en una posición de ser un predicador extraordinario, un evangelista maravilloso, no existís. Si pensás eso, no existís. Busca lo vil, buscó lo vil, lo menospreciado. No busca personas con capacidades. La única capacidad que busca Dios es hombres y mujeres que decidan morir para que Él pueda hacer. Es lo único que Dios busca. Corazones rendidos, humillados, para que Él pueda glorificarse. No busca otra cosa. Todo lo que nosotros creemos que podemos resolver sin que sea Dios el que participe, no tenemos un final feliz. Está garantizado. Es infelicidad. No lo digo yo, lo está diciendo Él. Entonces no perdamos el tiempo. Y después el apóstol Pablo dice lo que yo quiero decirle esta noche a ustedes. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Pero gracias a Él estamos unidos a Cristo Jesús. Pero gracias a Él, todos nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. ¿A quién ha hecho nuestra sabiduría? A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. O sea que como hijos somos sabios. Pero no para predicar el Evangelio. El Evangelio se predica el Cristo crucificado. No con sabiduría humana, con su sabiduría.
Y si vos sos sabio en Cristo, no prediques otra cosa, vas a predicar a Cristo crucificado. Porque ahí está el poder. El poder no está en otras expresiones más que la cruz. Trabajamos un año para pasar todo por la cruz. El evangelio se pasa por la cruz. La predicación se pasa por la cruz. Todas las expresiones para llevar a alguien a Cristo es pasado por la cruz. Es decir, voy a repetir y completar la cita bíblica de 1 Corintios 1:30. Pero gracias a él, ustedes están unidos a Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. El trabajo completo de la cruz es este. Y 1 Corintios sigue 1:31 dice, para que, como está escrito, el que se quiera enorgullecer, que se enorgullezca de Cristo. Yo no me puedo enorgullecer, ni vos, de que sos una extraordinaria vasija de barro. Por más que haya sido creado para honra y para gloria de Él. Porque si fuiste creado para honra y para gloria de Él, la vasija no se ve lo que se contiene, la sabiduría y el poder de Dios. Así que, qué maravilloso saber que somos vasijas y que podamos vivir como vasijas. Y que nada tenemos nuestro que cuente para Dios. Esto es parte de lo que debemos despojarnos. Todo lo que creemos que tenemos propio que pueda ser útil. Amados, sigamos mirando desde la convicción de la fe. Sigamos mirando desde la convicción de la fe. Porque esto que acabo de anunciar es el Evangelio y es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Así que simplemente resumo todo lo que hablé de esta manera. Somos vaso de barro y contenemos su poder. Pero escuchen, voy a leer, pero nosotros pensamos y vayamos entendiendo desde la convicción de la fe, porque hay como palabras encontradas. Somos vaso de barro y contenemos su sabiduría y su poder. Nosotros morimos y Él vive en nosotros. Si sufrimos y nos desgastamos, obtenemos mayor peso de gloria. Sin mi sabiduría, la cruz es eficaz. Locura para los que se pierden, poder para los que se salvan. Anula la sabiduría humana para que si crees la locura del Evangelio, seas sabio. Su locura más que nuestra sabiduría y su debilidad más que nuestras fuerzas. Escogió lo inútil, lo insensato, lo menospreciado, lo más débil para avergonzar a los sabios de la tierra. Nuestra sabiduría es Cristo, quien nos justificó, santificó y redimió. ¿No es glorioso su plan? Me pregunto. Es glorioso, ¿no? Me queda solo una pregunta. ¿Lo crees? Porque es la mejor de las preguntas. ¿Crees? Si lo crees, simplemente te digo, sumate. Repito 2 Corintios 4:12. Así que la muerte actúa en vosotros para que en el 95% de Carlos Paz haya vida. Cierro repitiendo esta expresión porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Si estamos mirando desde la convicción de la fe, así que la muerte actúe en nosotros, negándonos a nosotros mismos para que el resto de Carlos Paz tenga vida. Si no hay muerte en nosotros,
habrá vida en otros. Segunda de Corintios 4:13 dice así: escrito está, creí y por eso hablé. Creí, por eso hablé. Si nosotros decimos que creemos y no hablamos, estamos negando la fe. Es muy importante que entendamos lo que el apóstol Pablo dijo. Considera tu llamamiento. Porque el llamamiento no es para que tengas salvación. El llamamiento es para que cumplas su propósito. Solamente pueden cumplirlo los que se salvan. Por eso consideremos el llamamiento a ser hijos de Dios. Porque si consideramos el llamamiento, debe haber muerte en nosotros para que en otros haya vida. Pero está escrito, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Así está escrito. No hay manera de mostrar la fe en nuestro Señor Jesucristo si no predicamos el Evangelio. Creí, por eso hablé. Insisto con el título del mensaje, que no es un título, sino la expresión de lo que Dios nos viene hablando. Mirando desde la convicción de la fe. Si yo veo desde la convicción de la fe, no puedo no creer que soy un vaso de barro, que contengo la sabiduría, que contengo el poder de Dios y que fui creado para hablar, anunciar las buenas nuevas. Cristo murió para perdonar y ya perdonó tus pecados, rebeliones e iniquidades. Predica el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. El Señor algo viene a buscar y dice, ¿hallaré fe cuando venga a buscarlo? ¿Sabes qué está diciendo? Está diciendo, si creemos, eso hablamos. Si no hablamos, no estamos creyendo. Y si no estamos creyendo, no somos encontrados, porque lo que viene a buscar es la fe. Cristo formado en nosotros. Te invito a que te pongas de pie para que oremos. Para que oremos. Oh, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra edifica nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos posiciona en el cuerpo. Gracias porque tu palabra nos muestra la condición humana de donde nos sacaste. ¿Qué es lo que buscaste y qué encontraste en cada uno de nosotros? Oh bendito Dios, sé que en la lista me has nombrado. Has buscado todo lo inútil. Has buscado lo que no tenía precio alguno. Has buscado de lo más bajo. Has buscado de lo que todos desecharon para llevarte toda la honra y la gloria. Padre, creemos que Jesucristo murió y resucitó, descendió y ascendió y envió al Espíritu Santo. Lo creemos. También creemos que habita en cada uno de nosotros. Creemos que tenemos la mente de Cristo, que somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Y creemos que nos has llamado a anunciar el Evangelio. Lo creemos y no callaremos. Nos ponemos en pie y anunciaremos en tiempo y en fuera de tiempo quién es el que vive y el que reina, el que perdonó todo nuestro pecado en la cruz,
el que nos libró de la muerte eterna, el que nos da vida en abundancia. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos en el único y verdadero Dios y te decimos, oh Dios, heme aquí. Iremos todo el tiempo y en todo lugar anunciando las virtudes de aquel que a nosotros ya nos sacó de las tinieblas y nos mudó a la luz admirable. Te honramos y te bendecimos, oh Dios. Bendigo tu vida para que haya denuedo en tu boca, para que haya denuedo en tu boca una verborragia de palabras para anunciar Cristo crucificado y que seas lleno de gracia y lleno de su amor, con una carga tremenda por todos los que aún no conocen, por todos los que aún no oyeron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo con toda bendición espiritual y que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en gran manera en cada uno de ustedes. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.